Estamos de regreso a un punto y contrapunto. En México hay 90,000 personas desaparecidas, 90,000 paraderos, 90,000 destinos que madres, padres, familias completas desconocen. Ante la falta de acción por parte de las autoridades de todos los niveles, desde hace años, familiares de las personas desaparecidas, principalmente las madres, se han ido al monte literal a arañar la tierra y a buscar a sus familiares. Se han convertido en activistas sin quererlo y con ello muchas y muchos se enfrentan amenazas e incluso la muerte. Veamos el contexto. La semana pasada, el cadáver del activista José Nicanor Araiza Dávila fue encontrado sin vida 5 días después de ser sustraído de su domicilio en Villa de Cos, Zacatecas, por hombres armados. Araiza, de 51 años, es el tercer activista dedicado a la búsqueda de familiares que fue asesinado este año. El hijo de Araiza, José Nicanor Araiza, desapareció en 2018 cuando tenía 27 años. El 15 de julio, Gladys Aranza Ramos Gurrola, de 28 años e integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, también fue asesinada por un grupo de hombres armados que llegaron a su casa. Ramos buscaba a su marido Brian Omar Celaya Alvarado, que desapareció en diciembre de 2020. Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció que Ramos fue amenazada para detener la búsqueda de su marido y que ella también ha recibido amenazas. Flores Armenta busca a sus hijos Alejandro y Marco Antonio, desaparecidos en 2015 y 2019. El 29 de mayo, José Barajas Piña, quien buscaba a su hermana Guadalupe, desaparecida en 2020, también fue asesinado en Salvatierra, Guanajuato. Por este caso, hasta ahora, 2 presuntos responsables han sido detenidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que estos homicidios son una prueba de las condiciones adversas y el riesgo al que se enfrentan las y los ciudadanos víctimas de la desaparición de sus familiares, no solo por su pérdida, sino además por la ausencia de respuestas de las autoridades. Con la muerte de Araiza Ávila, el número de activistas defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados desde diciembre de 2018 llegó a 69 según datos de la Secretaría de Gobernación. Punto y contrapunto. Segundo tema para discutir esta noche, siguen ocurriendo estas tragedias en México, ocurrían en el sexenio Calderón, ocurrían en el sexenio de Peña Nieto y siguen ocurriendo en el de López Obrador. Como decíamos al principio del programa, este es el tercer asesinato en lo que va del 2021 y 69 activistas han fallecido en lo que va, o han sido desaparecidos o asesinados en lo que va desde el 2018 hasta ahora. Lecona, un pendiente también de la 4T, que quiere hablar del pasado, pero parece estar evitando hablar de los crímenes que han ocurrido en el presente. Es que no está desconectado el pasado con el presente. O sea, no vamos a tener nada hacia el futuro si no resolvemos nuestro pasado. Y tenemos que empezar a hacerlo ahora en nuestro presente. Ahorita que presentaste la nota, o sea, cuando dices esta narración de vivimos en un país donde madres literalmente están en el monte buscando a sus hijos, lo he escuchado de 25,000 formas distintas, esa narración de esa realidad tan dolorosa para el país y me sigue estremeciendo. O sea, sí creo que quienes de alguna u otra forma nos hemos involucrado en el acompañamiento, en la creación, en tratar de ayudarle un poco a las doñitas, así les decimos, las doñitas buscadoras. Pues creo que es una forma de vivir y de actuar y de hacer activismo que no es para nada grata. Son temas que no debería estar tratando absolutamente nadie, pero mucho menos una mamá tendría por qué estar buscando a sus hijos en fosas clandestinas con las amenazas que están ahí latentes y con un gobierno o muchos gobiernos federal y estatales que las han realmente abandonado. Ya que hablábamos de la consulta, pues creo que el asesinato de don José y de Aranza son un preludio bastante terrorífico, del cual, por cierto, se habla muy poco en comparación de lo que sí genera una atracción para el discurso político, para la politiquería, para la grilla, para cuántos votos, que si el PAN tuvo más, que si fue un fracaso. O sea, detrás de todo eso, o abajo de todo eso, están estas historias, esta necesidad que tienen las buscadoras de este país, en quienes se sostiene o quienes sostienen en sus hombros la dignidad de todo México, para empezar a encontrar soluciones o empezar a explorar soluciones distintas. Parte de eso era lo que se impulsaba con las comisiones de la verdad, o lo que se impulsa con las comisiones de la verdad, pensar la justicia desde otro punto, no solamente desde la venganza, de los juicios y demás. Y agenda hay, y la agenda está ahí, para la solución a largo plazo, para la no repetición. Ayer que vi la foto de Alejandro Encinas, que subió a Twitter, donde muestra muy contento su voto por el sí en la consulta popular,
yo no sé ni qué me ocasiona verlo, ¿no? Él es el funcionario que se comprometió y dijo que iba a hacer de la justicia transicional un eje de su gestión. Nada de eso ha pasado. Siguen ocurriendo las desapariciones. Las mamás de las tragedias que vimos, perdón, las mamás de quienes mueren en estas emboscadas, en estas masacres, las vamos a ver en la calle en unos meses, ¿no? Es el tiempo más o menos que se tarda una mamá para llegar a un colectivo de víctimas, son 4 o 5 meses. 4 o 5 meses que son demasiado duros, son brutales frente a las fiscalías, y ya cuando lo hacen en colectivo sigue pasando eso. Cierro de volada nada más diciendo, hace 2 semanas, el sábado hace 2 semanas, en Guanajuato se vio una situación terrible, terrible, donde buscadoras, después de que el gobierno no les hizo caso, ni la Comisión Nacional de Búsqueda ni la Comisión Local, dijeron, vamos a ir nosotras a buscar, y ahí se encontraron con el crimen organizado, que las tuvo literal pecho tierra en un campo de maíz por horas hasta que la Fiscalía atendió. Esa es la realidad de este país. Bien. ¿Cómo cambiar esa realidad, Eder? ¿Cómo cambiar esa realidad que más es una promesa del presidente López Obrador? Van 3 años y parece que la realidad sigue pues aferrándose a seguir así de violenta y así de impune. Sí, este país está roto mientras siga habiendo madres buscando a sus hijas e hijos desaparecidos. Y hablo, sí, por las buscadoras, pero también hablo por el Comité Eureka, que hasta la fecha no ha encontrado justicia. Y justo, ¿no? El recurrir al pasado, saber cuál es esta historia de violencias y de agresiones en contra de las familias y cómo se ha victimizado a familias enteras en aras de intereses muy particulares, es lo que también nos permite entender que ni la justicia transicional ni la pacificación de este país sucederán de un día para otro. Dicen que el Estado mexicano no está haciendo lo suficiente, coincido, todos los aparatos, todavía hace falta mucho por hacer, pero también hay que decir que no había ningún otro gobierno que estuviera informando periódicamente como lo hace el gobierno de México. El propio Alejandro Encinas al menos una vez al mes está informando la situación de las personas desaparecidas en México y está permanentemente trabajando sobre estos temas. No es que sea su eje fundamental, es lo único que hace Alejandro Encinas, atender y trabajar junto con víctimas y sobre todo con víctimas de personas desaparecidas. Entonces, sí hay muchos pendientes, no los podemos naturalizar, es indignante, es muy triste, es una situación que nos sigue robando dignidad como nación y que se tiene que resolver. Personalmente creo que el gobierno federal está haciendo muchas cosas, para empezar generando una estructura, por ejemplo, para localizar a las personas desaparecidas en todo el país, pero sí hace falta un mayor involucramiento de las fiscalías estatales, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales. Y bueno, ahora Morena tiene en sus manos la posibilidad en los estados que ganamos y que antes no gobernábamos de construir ese andamiaje y fortalecer ese andamiaje para que se pueda armonizar la estrategia federal con las estrategias de los estados en donde se va a gobernar, y ahí hay un reto muy concreto que tenemos en las manos. Reto muy concreto que también, Elisa, tú conoces muy bien y al que le has dado mucho seguimiento. ¿Hay alguna luz de esperanza, digamos? Son 3 años ya, la situación no parece mejorar, a pesar del trabajo y la buena disposición de algunos funcionarios y funcionarias, como bien menciona Eder, del subsecretario Alejandro Encinas, de la secretaria Olga Sánchez Cordero, de Carla Quintana, de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del propio compromiso del presidente. ¿Ves cambios? Pues mira, hay ciertos avances, por lo menos en lo que se refiere al tema de personas desaparecidas. Hoy me daba hasta cierto gusto que incluso la Fiscalía General de la República tuiteaba en su cuenta oficial la firma de un convenio con la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos, que ha estado en la palestra también de las mañaneras, muy criticada por los temas de injerencia extranjera, pero que estaban justamente suscribiendo un mecanismo de identificación forense, ¿no? Una manera de avanzar hacia la identificación de los restos
de personas desaparecidas. Creo que esos avances no se pueden negar, pero lo que dice Eder sí me parece fundamental. No parecería haber una distribución homogénea de los asesinatos, ni de defensores, ni de periodistas, lo cual habla de que en realidad es una situación generalizada también por el número de estados de la República en donde esto se presenta, y va a ser fundamental ponerle muchísima más luz al desempeño de las fiscalías estatales y al desarrollo de los casos y los litigios en lo local para llegar a los responsables y a la protección efectiva de las personas que están en el terreno buscando a sus desaparecidos o defendiendo la tierra, el territorio y los recursos naturales, para evitar que evidentemente pues las tengamos que encontrar y les llegue la justicia ya por la vía de su desaparición u homicidio, y no por la vía de la prevención. Y ahí el tema de los recursos es importantísimo, y ahorita lo ligaremos con la discusión de la desaparición de fideicomisos. Pero yo rapidísimo quiero dar un par de datos sobre cómo está la distribución. Según el propio informe de la CEGOP, que documentaba 68 activistas, ahora 69, y 43 defensores asesinados en lo que va, y 43 periodistas en lo que va de la administración, resaltaban los casos de Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, las 2 Baja Californias y Guanajuato. Y ahí creo que lo relevante es justamente ver cómo está el patrón de los homicidios en esos estados, y fíjate cómo no podemos ni siquiera trazar una causalidad sobre si aumentan los homicidios, aumentan también los homicidios de estas personas, sino que al contrario es muy disperso. En algunos estados, por ejemplo, como Oaxaca, tenemos una reducción de 23% en los homicidios en este año. En otros, como Chiapas, que a pesar de que no figuran en los estados más violentos, ni por población ni por total de casos del país, sí vemos un aumento este año del 33% en los homicidios. Y Chihuahua, que es un estado que tradicionalmente ha estado en el top 3, sí, trae una disminución del 12%, lo cual nos habla, y eso lo hemos dicho muchas veces aquí, que a la gente literalmente se le asesina por defender el medio ambiente, defender la tierra y el territorio, defender los derechos civiles y políticos, y sobre todo, y ahí nos va a hablar María, estoy segura, defender a la comunidad lesbiana, queer, transexual, intersexual, bisexual y gay. Adelante, María, por favor, tu comentario también sobre este tema. Sí, así es, Genaro, justamente, hay que decir por experiencia ahorita que el gobierno de México ha implementado, mecanismos que tienen la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones por motivo de su labor. Este mecanismo de protección ahora depende justamente de Alejandro Encinas, como decía, en la Secretaría de Gobernación, que tiene 2 grandes instrumentos, el mecanismo y la Comisión de Atención a Víctimas, ¿no? Pero pues yo creo que la posible área de mejora para este mecanismo se debe justamente, ahí coincido con Lisa, ir a lo local, ¿no? Porque hay gobiernos locales que deben de mejorar muchísimo sus propios mecanismos de protección, y a nivel local la realidad es muy distinta, y justamente es claro que las mayores violaciones, las más grandes, se llevan justamente en las entidades federativas, y pues muchas veces es por omisión de los gobiernos locales. En ese sentido, a nivel federal existen los mecanismos, pero de nada sirve si desde lo local no se toman acciones serias para proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. De acuerdo. Queda poco tiempo de este bloque. No sé si alguien quiere hacer un comentario final. Adelante, Lecona, perdón. Sí, yo la verdad, y de verdad que no es por una rencilla ni mucho, no puedo dejar que se diga nada más así que Alejandro Encinas y el gobierno están haciendo muy bien, porque no es cierto. En lo que, sin soslayar los avances, sin soslayar, tiene muchísimas razones, la información que se da, que no es poca cosa, que se transparente, que se trate de actualizar, no es poca cosa, pero el silencio y hasta casi complicidad, por ejemplo, en la reforma terrible que ya parece que se nos olvidó de la ley en la ley de la Fiscalía General de la República, que sustrajo a la Fiscalía de las obligaciones de acompañamiento de búsqueda, es un trancazo del cual hasta el propio presidente le cargó a Encinas, y nadie salió a decir que se oponían públicamente, vigorosamente, o a hacer algo. O sea, hay muchos de esas, hay varias escenas o varias cosas que lamentablemente hemos visto, porque lamentablemente no por Encinas y no por la gente que hoy está, sino que hay todo un sistema, un andamiaje encargado de administrar el horror, de administrar las víctimas. Bien, Eder, también quería hacer un comentario, 20 segundos de verdad, porque nos queda el corto.
Sí, qué feo es eso de la gente que lucra con las víctimas, ¿no? En el caso de Alejandro Encinas dio una postura muy clara sobre el asunto de la propuesta de la reforma de la Fiscalía, se opuso en cada uno de los foros en los que él estuvo presente, lo hizo a nombre del gobierno federal y al final, porque hay, y ahorita lo vamos a ver con el siguiente tema, hay una serie de tensiones también al interior de este movimiento, pues sucedió lo que sucedió, pero Alejandro ha atendido su tarea, lo ha hecho de manera permanente y lo ha hecho con la eficacia que le caracteriza en cada uno de sus temas. Y ya por último, no fue Mario quien propuso el Tribunal Popular, Mario se está sumando a la convocatoria que hace Omar García, Ariadna Baena, Alina Duarte y Epigmenio Ibarra como equipo promotor de la consulta del juicio a expresidentes. Nos sumamos a la convocatoria de comisiones de la verdad y del Tribunal del Pueblo. Bien, pues le daremos seguimiento a este tema también más adelante. Déjenme hacer una pausa. Regresando, finalmente el Fondo Nacional de Desastres, el FONDEN, desapareció y la Secretaría de Hacienda debe emitir las reglas de operación para que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ahora se haga cargo de la atención a desastres. ¿Qué pasará con las obras en proceso y las pendientes? ¿El FONDEN era la caja chica del gobierno o un instrumento para ayudar a las personas que más pierden frente a los fenómenos como sismos y huracanes? Veremos qué dice la mesa al regresar a Punto y Contrapunto. No te vayas.